llama Mito y Cultura en la Era de Trujillo. Y eso nos va a permitir, pienso yo, conocer un poco cómo funcionaba el trujillismo y qué papel tuvo la masacre en términos de esa confusión babélica que la ideología, con comillas, trujillista tenía. En realidad, el trujillismo no tuvo una ideología propiamente dicha. Se fundó básicamente en 4 mitos, que eran mitos capitales para todo lo que constituía la narrativa del trujillismo comunista. El primer mito es el llamado mito fundacional, el derivado de las consecuencias del ciclón de San Zenón. A partir de ese mito y todo el esfuerzo constructivo que se hizo, Trujillo pasó a ser el padre de la patria. Ese fue, digamos, el primer elemento de la hagiografía trujillista que se conformó en el país, dado el esfuerzo de reconstrucción. Incluso, inmediatamente después, 2 años después, ocurrieron 2 grandes acontecimientos que pintan muy claramente esa configuración del régimen, y es que a raíz de la reconstrucción se le nombra padre de la patria nueva, y eso va a acarrear una enorme cantidad de efectos de tipo psicológico, ideológico, políticos en el país, que es muy difícil que podamos discutir aquí. Y luego está el mito de la paz, es decir, el trujillismo se expandió a partir de todo un periodo anterior de inestabilidad política y social en el país, construyendo el mito de la paz. El propio Trujillo hace toda su apología y su referencia ética partiendo de lo que él, como miembro de la Guardia Constabularia primero y después de la Policía Nacional Dominicana, que va él a dominar después y va a permitirle conformar el ejército. A partir de ahí, Trujillo genera toda la mitología alrededor de él y se crea el mito de la paz. Y luego el mito de la independencia económica. Como ustedes saben, Trujillo firmó la famosa redención de la deuda nacional, y eso lo hizo un mito de equivalencia, es decir, si Juan Pablo Duarte era el padre de la patria, porque generó la independencia política, Trujillo era entonces, en ese circuito del mito, el padre de la independencia económica. Y está entonces la masacre, que es de lo que vamos a hablar propiamente, que es el mito de confirmación del nacionalismo, que tiene, en lo que respecta a la relación con Haití, un enorme memorial de agravios que el trujillismo, en ese batiburrillo de conformación de una ideología babélica, enteramente babélica, el trujillismo también instrumentalizó. Bueno, la masacre de Haitiano, ordenada por Trujillo en el 1937, operó como un mito de confirmación, porque culminó, de alguna manera, esa saga heroica de carácter nacionalista, y a pesar, como en la cita que hizo Aquiles, y a pesar de estar contenida en la ideología babélica que el trujillismo siempre expresó, no podía ser recuperada en el lenguaje. En la historia cultural dominicana, la frontera es una línea épica, históricamente hablando. Todo el heroísmo, el patriciado y el nacionalismo siempre se definieron y se han definido en relación con ella, por un montón de motivos. No voy a analizar ahora la particularidad de nuestro proceso de independencia, que genera también un elemento traumático, no solo en el plano nacional, sino en lo que respecta a la hegemonía de los pensamientos provenientes del mundo europeo, que en la época van a crear determinados arquetipos, dentro de los cuales el haitiano era un referente contrario al arquetipo hegemónico.
De modo que la confusión de la providencia que unió estos dos destinos, de los dos pueblos diferentes en una misma isla, es también la condición de la existencia, la calidad y el núcleo mismo, el lado mitológico, que se confiere una representación nacional. En virtud de estos cuatro mitos esenciales, el trujillismo va a adquirir una representación de unidad nacional. Con la masacre del 37, por lo tanto, Trujillo va a arribar a la máxima fulguración del nacionalismo, a la demostración tranquila de recursos extremos, comillas, para salvar la patria. Nadie sabe concretamente lo que desencadenó la tragedia. Yo quisiera hacer alguna referencia brevísima aquí ahora, porque la bibliografía sobre la masacre, la bibliografía dominicana sobre la masacre, es amplia, es contradictoria y es variada. Y el debate en esa bibliografía sobre lo que la desencadenó fue un debate completamente irrelevante, de manera intencional, fue irrelevante. Balaguer, por ejemplo, que además tuvo un papel en el proceso de expansión, toda la intelectualidad trujillista se empleó a fondo en lo que respecta a justificar los elementos que le dieron una dimensión ética a la masacre. Balaguer se lo atribuyó a factores de orden psicológico y recoge la leyenda popular de que la orden fue impartida en medio de una borrachera de Trujillo en una fiesta que se celebraba en casa de Isabel Mar, que era una celestina famosa de Trujillo y que vivía en la frontera. El dominicano común, por lo menos los de mi época, la conocíamos bastante bien. Eso está en las memorias de Balaguer. Pero por la parte haitiana también hay una enorme bibliografía sobre la masacre que va, esa bibliografía, desde los textos plásticos de Jean Presmart. Ella citaba ahorita a Jean Presmart. Jean Presmart es probablemente el único interlocutor válido de la intelectualidad haitiana que la artillería de la intelectualidad trujillista consideraba, digamos, importante, trascendente. Por lo tanto, prácticamente todo el armazón del edificio teórico que el trujillismo logró levantar, pongamos por caso las ideas de Manuel Arturo Peñavalle, que son orgánicas, son las únicas ideas orgánicas, el único pensamiento que se puede considerar coherente en relación con la reflexión de lo que era el trujillismo es el de Peñavalle, porque incluso es preexistente al trujillismo como tal. Es decir, Peñavalle piensa la cuestión nacional ya desde el 1928, cuando escribe su tratado sobre la frontera, o cuando habla sobre las piedras patrióticas, o cuando se refiere a muchas otras cosas que eran preocupación de un pensamiento conservador, probablemente muy significativo y auténtico. Tal vez el pensamiento conservador dominicano no tiene nada, absolutamente nada, como lo que Peñavalle produjo. Peñavalle era un pensador verdadero, auténtico, manejaba el francés, conocía, bueno, un gran pensador. Pero en la literatura haitiana también hay una enorme bibliografía. Bueno, casi no se puede hablar de la novelística haitiana, por ejemplo, sin hablar de la masacre del 37. El que se lee los textos de Jacques Stephen Alexis, el que lee Anthony Lespes, por ejemplo, el libro de la ira, ¿cómo se llama? Las semillas de la ira, el que se lee los textos de Jean Presmart también. Incluso mucha gente piensa que Jean Presmart era solo un intelectual de ciencias positivas, pero era también un gran humanista. Él dirigió toda la estructura del Instituto de Folklore, junto con François Duvalier. Bueno, el hecho es que en la época en que se da la masacre, todo apuntaba hacia un mejoramiento sustancial de las relaciones entre Haití y República Dominicana. Quisqueya señalaba algo en relación con eso, pero no hay más que ver
la prensa de la época para darse cuenta que era ciertamente así. Incluso, y este es un hecho que no siempre se relieva, la Universidad de Santo Domingo, la OIUAS, había pedido en un memorándum dirigido al Comité Nobel del Parlamento noruego que Trujillo fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 1936 por... ¡Ay, ya comenzó! Yo ni he empezado. Que Trujillo fuera galardonado con el Premio Nobel de la época por los acuerdos fronterizos firmados con el presidente haitiano Estenio Vicen, que por cierto era un hombre que Trujillo manejaba tras bastidores. El memorial estaba firmado por catedráticos de la Facultad de Derecho, entre los que se encontraban notables intelectuales y funcionarios del gobierno trujillista como Jacinto Reinado, Julio Ortega Frieman, el Troncoso de la Concha, Leoncio Ramos, Arturo Logroño, un montón de esos intelectuales trujillistas, intelectuales orgánicos. El propio Trujillo había alardeado de civilidad por los acuerdos que había llegado con el presidente Estenio Vicen, proclamando solemnemente el 27 de febrero de 1935, en un cable que mandó a las Naciones Unidas para poner como modelo lo que él había logrado acordar con Estenio Vicen, le dice a las Naciones Unidas Trujillo: en breve no habrá conflicto de frontera, mejor es decir, ya no los hay entre las dos repúblicas vecinas. En el memorial se consigna el 28 de febrero, después de una entrevista que duró más de 3 horas, los presidentes Trujillo y Vicen anunciaron que habían llegado a un acuerdo definitivo sobre la cuestión de límites. Trujillo se dirigió por cable a todos los presidentes del continente americano y los invitó a ver en la solución civilista de dominicanos y haitianos un modelo de gestión diplomática apropiado para la solución del conflicto de El Chaco, la guerra famosa que ustedes saben que se dio, ¿perdón? Claro, toda esa guerra que incluyó muchos países de Sudamérica. El Chaco, por esos días ensangrentaba a Bolivia y a Paraguay. El memorial dirigido al Comité Nobel del Parlamento noruego tiene fecha 26 de diciembre de 1936 y la matanza comenzó en los días finales del mes de septiembre de 1937 y se prolongó hasta el día 4 de octubre. La semántica militar de las tropas encargadas de ejecutarla la llamó el corte, porque la operación fue hecha a cuchillo, sin armas de fuego, y pasó al pueblo con ese nombre que la preservó en la historia oral y la censuró en el lenguaje. De acuerdo con las últimas investigaciones, el número de víctimas del corte, quiero aclarar, la denominación del corte es lo que se llama una metáfora envolvente. Como se sabe, lo saben bien, una metáfora es un procedimiento de comparación entre dos cosas por los elementos más resaltantes de uno. Y en consecuencia, el corte se convertía en un referente de comparación metafórica, no solo porque se había hecho a cuchillo la matanza, sino porque la forma de ganarse la vida mayoritariamente de los haitianos en esa época en la República Dominicana era por el corte de la cama. Y bueno, así porque envuelve toda una actividad objetivada que está fuera de la comparación, pero que se puede entender perfectamente. Y es más, así se llamaba. Yo conocí un marino, la cosa no está como para hacer historia con este hombre, pero yo conocí un marino que vivía al lado de mi casa, siendo yo niño, que había participado, y cada vez que se emborrachaba, él hablaba del foro, nada más hablaba del foro, y con eso daba significado, tenía un determinado nivel de significado. Bueno, la matanza fluctuó entre 18 a 25.000, cifra que coloca el acontecimiento siniestro entre los genocidios mayores de América Latina,
sus resultados políticos, y esto es muy importante, obligaron a Trujillo a retirarse del gobierno, y el escándalo internacional lanzó a sus más capacitados intelectuales sobre algunas capitales americanas, Washington, Ciudad de México, La Habana, Bogotá, a defender el régimen. Mucha gente que ha trabajado la matanza nunca ha trabajado los archivos de México. Susi Castor, mi amiga Susi Castor, la esposa de Gerard Piechard, sí trabajó en un libro, pues yo publiqué en El País cuando yo era director de la editor universitaria. Publiqué el libro de Susi Castor sobre la matanza, basado en los archivos de México. Están en texto. Yo no sé si después de la publicación del libro de Susi se volvió a trabajar el tema de la matanza usando los archivos de México. Pero era importante los archivos de México porque México fue, en la comisión que se conformó, quien presidió las actividades de negociación que se dieron después, que terminaron en una franca capitulación por parte de los representantes haitianos, que desarrolló el Trujillo con justicia. Bien, la masacre fue la empresa intelectual que empleó más a fondo la casi totalidad de los intelectuales orgánicos del trujillismo. Memorable es el esfuerzo de justificación contenido en las represiones de Joaquín Balaguer, Julio Ortega Frier, en los estudios de Manuel Arturo Peñavalle, y su recuperación simbólica ocurre por permutación. El trujillismo usó la masacre a partir de un mecanismo de permutación. Es decir, el valor ideológico que se le atribuyó le daba a la masacre un sentido de integración y de unidad territorial. Masacre del 37 igual a fronteras seguras. El código simbólico del trujillismo nunca la nombraba. Nunca la nombraba, rehuyendo lo demencial del crimen, a pesar de que la gesta ética de la era la incluye como uno de los momentos capitales de la grandeza de Trujillo. Sin mencionarla, ocurre ahora. Eso ha tenido un peso tan, digamos, importante desde el punto de vista de la referencia simbólica, que ocurre también ahora. Si ustedes oyen a los nacionalistas, ellos hablan de que no hay patria sin frontera. La frontera es la patria, porque ese es el escenario épico en el que el trujillismo desenvuelve lo relativo a la justificación de la masacre. En la política interna, la masacre de 1937 significó un elemento de cohesión alrededor de la figura de Trujillo. El nacionalismo antihaitiano había sido una constante en las angustias liberales que verbalizaron la patria durante el siglo pasado, y abunda el material teórico que los intelectuales acopiaron para hacer resaltar con frecuentes tintes racistas nuestras diferencias con Haití. La política interna hacía flamear con mucha frecuencia el sentimiento anti-haitiano para distraer la atención de los problemas nacionales. La masacre apuntaba hacia una determinación desconocida, hacia un terror sin límite al que nunca llegó la prédica política antihaitiana del siglo XIX, ni los exégetas que intentaron explicar, aunque fuera al precio de una visión pesimista, las angustias de una nacionalidad dudosa. El resultado paradójico de esta dialéctica del terror, incluso para algunos pensadores de nuestros días, presupone un desarrollo, es decir, una comprensión del pavor como el punto de partida de la consolidación de la frontera, del surgimiento de los límites precisos de la nación dominicana en la isla. En su conferencia, muy citada, muy conocida, La Patria Nueva, Manuel Arturo Peñavalle la juzga sin nombrarla, y esta es una característica fundamental. Usted se puede revisar, porque bueno, formó parte de una etapa de mi vida en la que yo revisé y peiné toda esa bibliografía. Ustedes pueden revisar casi toda la bibliografía trujillista, esa enorme montaña que el trujillismo generó,
y se van a dar cuenta que no hay nunca una referencia específica a la masacre. Quiero decir, asumirla como un hecho objetivo, histórico, comprobable, con víctimas, con victimarios, etc. Hay una referencia elíptica, siempre pasando por encima de ella, que al unirla con el mito fundacional derivado de la reconstrucción y ese mito que se derivó también de la patria nueva, le da eufórico la naturaleza de mito de confirmación. La patria nueva vive antes que en ninguna otra parte en la nueva frontera. Voy a decir brevemente dos cosas para terminar. Bueno, pues porque ustedes saben. Con el trujillito. Del sobrecogimiento del crimen, la intelectualidad trujillista pasó al tiempo ficticio del mito. Si hay fronteras, es por la montaña de cadáveres de 1937. Si hay patria, es por Trujillo, reducida a líneas de significación detrás del pretérito indefinido de la historia. El hacedor funda la patria en la ambigüedad de un objeto doble. Por una parte, la dureza de una masacre a miles de seres indefensos que se convertirán en un símbolo, en un recuerdo útil, en una bandera que cuenta, emergiendo de un pasado sin espesor, de la estabilidad de la frontera de la patria en el dibujo espantoso del crimen. Gracias a él, al que fue capaz de ejecutar eso, por otra parte, la nación ya no es dubitable en sus contornos. Bueno, yo iba a seguir, pero no puedo. Muchas gracias.